Bien, buenos días. Vamos a ver este nuevo ejercicio acá. Me dice que yo tengo un recipiente que tiene una forma de prisma, ¿no? Y en la base es un cuadrado de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, ¿no? Aquí 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces me pide la presión en los siguientes puntos. En el punto 1, aquí en la parte de abajo del prisma, me pide la presión y fuerza. Luego me pide la presión en el punto 2, la presión en el punto 3, en el punto 4 y en el punto 5, ¿no? El punto 2 está a 4 centímetros, el punto 3 está a 8 centímetros del fondo, el punto 4 está a 13 centímetros del fondo y el punto 5 está a 18 centímetros prácticamente fuera, ¿no? Del nivel, tanto de los dos líquidos. Entonces, vamos a poner para que se vea un poquito más en 3D y la parte del agua también. Entonces, en este caso solamente me pide presión hidrostática, es decir, la presión que me generan los fluidos, no el aire que también estaría afuera. Si me pidiera presión total, ahí tendría que meter la presión atmosférica. Pero en este caso no. Bien, vamos a ver presión. Todo ahorita está en centímetros, ¿no? Centímetros sobre centímetros, centímetros. Vamos a transformarlo todo primero sacando los datos, ¿no? Si quieren lo sacan los datos afuera. Entonces yo voy a poner datos aquí y lo voy a transformar todo en unidades del sistema internacional. Estas unidades las voy a hacer en 10 centímetros en metros, sería 0.1 metros, ¿no? Entonces vamos a cambiar, hay que dividirlo entre 100, ¿no? 8 dividido entre 100 me va a dar 0.8 metros. Aquí tengo metros. 10 centímetros en metro dividido en 10 dividido entre 100 me va a dar 0.1 metros. Aquí lo mismo, 0.1 metros. Y las densidades, no se olviden también, ¿no? Para transformarlo, las densidades está en gramos sobre centímetros cúbicos. Para transformar a kilogramos, multiplicando por 1000. Entonces 13.6 por 1000 son 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Y un gramo sobre centímetro cúbico por 1000 son 1000, pues, ¿no? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ya está todo en unidades del sistema internacional. Ahora sí vamos a sacar la presión y la fuerza en el punto ahí abajo. Entonces yo sé que por presión hidrostática tengo la siguiente fórmula. Presión en el punto 1 va a ser igual. Aquí está el detalle. Tengo dos líquidos arriba. Este líquido que es mercurio y agua. Entonces las presiones se suman. La presión del mercurio más la presión del agua. ¿Ya? Entonces en mi fórmula va a ser densidad de quién, de uno de los líquidos, de mercurio, por gravedad, por la altura de mercurio, ¿no? Aquí le voy a poner Hg más la del agua, porque está encima, más densidad del agua por gravedad por altura del agua. Reemplazo datos. Ahora sí no voy a utilizar unidades, porque como todo ya está en el sistema internacional, no se me va a hacer muy grande si utilizo unidades. Entonces voy a reemplazar datos directos. ¿Ya? Presión en el punto 1, que es aquí abajito, va a ser igual densidad del mercurio, 13.600 por 9,8 por la altura del mercurio, 0,8. Más, voy a trabajar aquí en la parte de bajito, densidad del agua es 1000 por 9,8 por la altura del agua es 0.1. Aquí estoy mal. 8 dividido entre 100 es 0,08, ¿no? Ahí van a tener cuidado. 8 dividido entre 100 es 0,08, ¿no? Ahora sí, reemplazamos en la calculadora y nos da una presión de, denme un segundo, ahorita vamos a hacer eso, 13.600 por 9.8 por 0.08 más
1000 por 9.8 por 0.1 me da 11.642. 11.642,4, pero en pascales, ¿no? La unidad de presiones en el sistema internacional son los pascales. Ahora la fuerza. ¿Cómo puedo sacar la fuerza en el punto 1? La fuerza sobre toda la superficie que está ahí abajo, ¿no? No se olviden que la fórmula presión, aparte de presión hidrostática, yo tengo que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces despejo acá fuerza, voy a tener que es igual a la presión por el área. La presión ya la tengo, 11.642,4 pascales por el área, que es 0.1 por 0.1, porque es un cuadrado, ¿no? Entonces 0.1 por 0.1. Y eso me va a dar una fuerza sobre la superficie de abajo de, por 0.1, 116,42. Y la fuerza en el sistema internacional está en Newton. ¿Sí? Eso sería la primera parte del ejercicio. Ahora me pide lo mismo, si se fijan, pero solamente me pide la presión. La presión en este punto 2, el siguiente inciso, ¿no? El punto 2 que me dice que está a 4 centímetros de la parte más profunda, ¿no? De la tapa de abajo a 4 centímetros. Entonces, arriba, ¿qué tengo? Tengo mercurio, 4 centímetros de mercurio, porque 4 y 4 son 8, ¿no? 4, y tengo el agua. Entonces lo único que voy a hacer, como tengo agua y tengo mercurio, es cambiar un poquito esta ecuación que tenía acá. Podríamos hacerlo al lado allá, vamos a hacer al lado allá mejor, pero directo, ¿ya? Entonces voy a tener aquí la presión en el punto 2, va a ser igual, densidad gravedad por altura, la densidad del mercurio es 13.600, ¿no? Por gravedad 9,8 por altura de aquí hasta aquí son 4 centímetros dividido entre 100 para que lo tengamos en metros, 0,04. Entonces 0,04 más el agua que tengo encima. El agua que tengo encima pues es 1000, ¿no? Por la gravedad 9,8 por 0.1, que es la altura del agua, está en metros. 0.1. Entonces la presión en el punto 2 va a ser igual a, hay que multiplicar eso, 13.600 por 9.8 por 0.04 más 1000 nuevamente por 9.8 por 0.1. Me da una presión de 6.311 pascales. 6.311 pascales, con decimales, ¿no? Pero vamos a redondear a eso. Ahora en el punto 3, aquí si se fijan, aquí en el punto 3 es a 8 centímetros del fondo. Ya en el punto 3 ya no tengo mercurio, solamente tendría agua hacia arriba, ¿no? Entonces puedo aplicar lo mismo, pero ya le quito la parte del mercurio. En la presión, la presión en el punto 3 va a ser igual solamente a la presión que me genera el agua que está encima. Y la presión del agua encima va a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por 0.1, que son los 10 centímetros, ¿no? Entonces la presión en el punto 3 va a ser esa multiplicación. A ver, 1000 por 9.8 por 0.1, 980. Entonces tengo 980 pascales de presión aquí en el punto 3. En el punto 4, que me dice que está a 13 centímetros del fondo, ¿no? Si se fijan, de acá hasta acá son 8 centímetros, 9, 10, 11, 12, 13 acá, ¿no?
lo que significa que ya no voy a tener toda el agua hacia arriba, sino que solamente parte del agua. ¿Cuánto? ¿Cuánto de agua voy a tener acá arriba? Las profundidades de acá hasta acá van a ser, si son 10 centímetros, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sea, acá habrían 5, ¿no? Acá arriba voy a tener otros 5 de agua solamente. Quizás esto no está bien a escala. Tendría que haber sido ese punto 4 acá en la mitad prácticamente, ¿no? Entonces voy a tener solamente la mitad de agua por encima del punto 4. Podemos modificar esto que ya lo tenemos directamente, el P3, ya está. Ahora vamos a convertirlo a P4 para que no se me... porque no se me vaya el campo, no tengo mucho campo para trabajar. Entonces, para P4 voy a tener solamente 5 centímetros hacia arriba. Aquí sería, ya no sería 10 centímetros, ¿no? Sería 0,05. Y eso me va a dar un resultado de 460 sería prácticamente, ¿no? Dividido entre 2, 490, perdón. 490 pascales en el punto 4. Y en el punto 5, si se fijan que ya está al tope del agua, como la altura es 0, pues ya no va a haber presión, ¿no? Por lo menos presión hidrostática no va a haber. Entonces acá podemos poner rapidito, presión 5, densidad de gravedad por altura, como la altura es 0, todo esto se va. Entonces tengo una presión hidrostática de 0 pascales. Ahora, esa presión hidrostática o presión manométrica le dicen, ¿no? Que sería la presión que me generan estos fluidos de acá. Hay que tener en cuenta eso. Si el recipiente está abierto, también vamos a tener ahí la presión atmosférica, ¿no? Presión atmosférica que se utiliza en algunos casos. Pero en este caso no nos pedía que mezclemos la presión atmosférica. En este caso, si algún ejercicio nos pide que incluyamos la presión atmosférica, sería a sumarle, ¿no? Por ejemplo, para el punto 1, si necesito sumar la presión atmosférica, va a ser presión que me genera el mercurio, densidad de gravedad por altura, más la presión que me genera el agua, que es lo que tenemos acá, más la atmosférica, ¿no? Más la atmosférica. Eso vendría a ser la presión total, pero la presión total es la presión hidrostática o manométrica más la atmosférica, ¿sí? Eso sería todo, jóvenes. Gracias.